Hola, queridos amigos. Comenzamos nuestra clase del domingo. Con nosotros, como siempre, el doctor Mijail Leitman. Doctor Mijail Leitman, hola a todos. Yo, Semyon Menokur, maestro de la Academia de la Kabbalah. Hoy continuamos con el tema paz en el mundo. El tema es el bien y el mal. Es un tema eterno. Doctor Leitman, sí, es... pero se llama bien y mal, que son evaluados en relación a las acciones del individuo respecto a la sociedad. Es decir, Bala Sulam toma acá una dirección completamente diferente de inmediato, y por eso valoramos nuestras acciones totalmente diferentes. La acción de cada persona, no importa cuáles, pueden ser acciones muy personales o individuales, hasta tal punto que es imposible relacionar esto con la sociedad, y aún están valoradas solamente en relación a la sociedad. Semyon, entonces yo no puedo decir si yo hice una buena acción solo. Doctor Leitman, no, es en relación a un vegetal, a un animal o a una persona, o incluso en relación hacia ti mismo. No importa cómo te relaciones contigo mismo, bien o mal, pero siempre actúas sobre el entorno, sobre la sociedad, en tus pensamientos, en tus acciones, no importa cuáles. Por eso todo se relaciona en relación a la sociedad, y cómo esta cambie, etcétera. Con esto, Semyon, doctor Leitman, con esto se valoran tus acciones, buenas o malas, y hasta qué punto son así. Semyon, entonces todos los conceptos de qué es el bien o el mal va a la Sulam. Doctor Leitman, ¿cómo podemos saber esto? ¿Cómo puedo saber cuáles son mis buenas acciones o malas en relación a la sociedad si no son tan claras que ante todos? ¿Y cómo puedo medirlas? ¿Cómo? Digamos, si yo acaricio a un niño en la cabeza, ¿quiere decir que es una buena acción? ¿Cómo puedo valorar una acción así, o medirla, o hacer algo diferente? No importa qué. Es decir, todas mis acciones, no importa cuáles sean, llevan algún tipo de proyección en el entorno. Entonces, ¿cómo puedo valorar esto? Sasha, a lo mejor hay que saber las leyes de la evolución y a qué esta sociedad debe llegar, y así podemos valorar. Doctor Leitman, pero aún tenemos que medirlo, es un gran problema. Semyon, el hecho de que yo digo que hago una buena acción o que la persona hace algo bueno o malo. Doctor Leitman, ¿de dónde puedes saberlo tú? ¿Cómo? ¿Cómo puedes saberlo? Digamos, si le pegas a alguien, a lo mejor con esto lo corregiste. Semyon, sí, Bala Sulam tiene un ejemplo así, que el niño va llorando y que el padre va al lado y el niño llora, y todos los dicen: ¿por qué el padre es así violento? Y la verdad es que el niño quería rascarse el ojo con una aguja y nadie sabía esto. Poco a poco vamos a comenzar a ocuparnos del bien y del mal. No es algo tan simple. Doctor Leitman, el tema es que hasta que no comencemos a sentir todo el sistema de la naturaleza en el cual existimos, qué acciones proyectamos hacia el entorno y qué reacciones o qué recibimos a cambio de la naturaleza, hasta ese entonces no vamos a ser capaces de comportarnos correctamente, no vamos a poder valorarnos correctamente, no tenemos ninguna indicación, ninguna señal, ningún medidor en el que yo pueda decir, ok, esto ahora va a positivo o hasta negativo, y hasta qué punto. Si supiera, si sintiera esto, podría exigir de mí mismo, a lo mejor podría ver esto según los demás y ellos podrían ver según mi medida. Digamos, si tuviese un medidor aquí frente a mí, y acá hay una flecha que va en la dirección positiva, pues algo bueno o negativo, y yo voy frente a todos orgulloso cuando todo indica que estoy bien. Semyon, pero tiene que haber leyes de vida en la sociedad. Digamos, no hablamos de un sistema de leyes Doctor Leitman, hay leyes en la naturaleza, pero en la sociedad humana están todas defectuosas. Sasha, digamos, los animales tienen leyes de influencia en la naturaleza y en la persona. De alguna manera se ha perdido esto. Tenemos que compensarlo. Doctor Leitman, en este tema tenemos un problema porque no sabemos cómo nos comportamos, si es correcto o no, y qué proyecciones tienen nuestras acciones.
Semyon, acá hay una pregunta. Una pregunta a usted. ¿Cómo usted valora buenas acciones o malas, doctor Reitman? Yo, Semyon, un cabalista, ¿cómo mide acciones en relación a la sociedad? Doctor Leitman, yo desde un comienzo sé que siempre actúo correctamente. Semyon, es una buena respuesta. Doctor Leitman, ¿tú ves, Rina? Sí, yo no domino sobre mí mismo. Sí, actúo de forma instintiva. Entonces mis acciones no son buenas y son malas y dañan a la sociedad y a las personas. Si quiero actuar correctamente, entonces debo conectarme con el entorno, con la sociedad que me rodea. Debo unirme con ellos, sentir hasta qué punto estoy cercano a esta sociedad, hasta cuánto soy capaz de salir de mí hacia ellos, hasta cuánto me encuentro en ellos, hasta cuánto lo siento, hasta cuánto domino o controlo mis acciones y siento las repercusiones mías hacia el entorno que me rodea. Y en esa intención de otorgamiento y de amor, sin dependencia conmigo, en mí. Y entonces soy capaz de decir que actúo correctamente. Pero para eso se necesita un entrenamiento, por supuesto, un método de cómo salir de mí y entrar en los demás, comenzar a sentirme en conexión con los demás. Tú vas a comenzar a sentirte en un mundo diferente. Pregunta, ¿cómo usted quiere? ¿Un poco de preguntas? Doctor Leitman, lee un artículo de Baal HaSulam. Semyon, ok, vamos a comenzar. Y a lo mejor Sasha continúa. Antes de empezar a investigar la corrección del mal en la raza humana, debemos determinar primero el valor de nociones abstractas tales como bien y mal. Es decir, mientras analizamos las acciones o privilegios del bien y mal, debemos aclarar con respecto a quién puede ser considerada como tales. Así Baal HaSulam comienza. Doctor Leitman, sí. Es decir, si hablamos de forma general, por supuesto que todo lo que está fuera de mí, tal como estudiamos de la sabiduría de la Kabbalah, es un creador único, y todo lo que veo como la naturaleza inerte, vegetativa, animada, personas, todo tipo de acciones, fuerzas, todo esto se dibuja en mí, pero la verdad es que todo es la revelación del Creador hacia mí, y por eso yo tengo que relacionarme con cada cosa que está fuera de mí como con el Creador. Por eso está dicho, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es en relación a mí y después hacia el Creador. Semyon. Entonces, continuamos. Y para comprender esto se debe conocer el valor relativo de lo particular en comparación con el todo, es decir, del individuo con respecto a la sociedad en la que vive y de la cual recibe tanto el sustento material como espiritual. Doctor Leitman, todo esto depende de la intuición de la persona. Si la persona tiene una buena intención, entonces para él el mundo que lo rodea de inmediato es una forma correcta de conexión con el Creador. Es decir, lo más importante para nosotros es revelar al Creador esa misma fuerza eterna y superior que nos domina, que arregla, que ordena, adrede todo dentro de nuestro mundo, dentro de nuestra vida, todo tipo de cosas y problemas para que nosotros recibamos estos problemas de la forma correcta, para que podamos avanzar correctamente hacia adelante. Si voy a recibir o percibir cada problema en general o cada relación hacia mí,
en mi mente y mi emoción, digamos, todo esto lo voy a recibir como algo que llega del Creador, porque no hay nada más que Él. Y sí, voy a reaccionar en esa misma dirección de lo que se siente en mí como influencia del Creador hacia mí, porque no hay nada más que Él, no solamente lo que actúa en mí, sino lo que se recibe y lo que sale de mí, del que recibe. Entonces resulta que tengo solamente una relación con el Creador, solamente con Él. Y aquí ya está claro para la persona para qué se ha dado todo este mundo, que todo lo que pasa, que todo lo que hay frente a la persona es todo para dirigirlo correctamente hacia el Creador. Y en la medida en que él se dirija así hacia el Creador, en esa misma medida va a sentir que así pasa, que de verdad el Creador así habla con él, y él es la persona, Adam, que habla con el Creador. Entonces resulta que se nos dibuja una imagen muy simple. Digamos, yo no veo a las personas, no es que yo los borre, sino que los veo como revelación del Creador frente a mí, ante mí. Y así también tengo una conexión recíproca de ambos sentidos entre yo y el Creador, a través de todos los que me rodean. No es simple, porque los que me rodean influyen en mí. Yo no puedo decir muévete, me estás tapando al Creador. Digamos, yo primero que nada debo dirigirme a, digamos, él juega todo el tiempo esta práctica de mirar y ver detrás de cada amigo, y a fin de cuentas todos son amigos, porque todos te ayudan en la conexión tuya con el Creador, y por eso son llamados amigos. Y por eso Rabash nos escribe en su artículo famoso, ver detrás de cada amigo al Creador. ¿Por qué? Porque el amigo te dirige hacia él. Entonces acéptalo así, que detrás de él está el Creador, y vas a ver cómo el mundo de pronto se vuelve transparente, y que no hay nada más que tú y la fuerza superior, no hay nada más que él, y todo el resto en total es la vestidura de él especial, adrede, para que poco a poco te acerques y te dirijas al Creador de forma tal que todo el resto lo veas como sus vestiduras. Y a fin de cuentas vas a descubrirlo a él, y entonces todas las acciones en el mundo, en inerte, vegetativo y animado y hablante, y todo lo que pasa frente a tus ojos lo vas a ver como una acción del Creador ante ti para desarrollar tus cualidades. Y entonces cuando tú desarrollas estas cualidades de forma correcta hacia el Creador, comienzas a desarrollar en ti la naturaleza inerte, vegetativa, animada y hablante, estas entidades, es decir, la Aviut del grado 1, 2, 3 y 4. Y entonces ya vas a comenzar a medirte a ti mismo tus conexiones hacia el Creador en el grado de inerte, el grado 1, o vegetativo, que es el grado 2, el grado animado 3, o el grado 4, el hablante. Todo esto lo conectas con el Creador, y a fin de cuentas está todo abierto para ti. Así tenemos que valorar el bien y el mal nuestro. De verdad. Pregunta, pero para esto tenemos que elevarnos a ese estado para poder hacer esa valoración interna en relación con la sociedad. Doctor Laima, eso depende de la persona que me escucha ahora. Incluso si lo pone ante él y comienza a trabajar sobre esto y llevar a cabo esto en la vida. Es decir, todo el tiempo se relaciona con una responsabilidad hacia el mundo, porque todo lo que está a su lado lo relaciona con el
creador. Sasha, entonces, ¿qué puede aconsejar para Nelly, que nos pregunta? He hecho mucho mal en relación a varias personas específicas y eso los influyó mucho y ya no es posible corregir nada. Eso quiere decir que el creador trabaja así con ellos. ¿Y cómo puedo bajar de mí misma esa responsabilidad? Pregunta, ¿cómo bajar esa responsabilidad de las acciones malas? Doctor Leitman, ok, por supuesto que hay cosas que no se van a ordenar ante él y que vas a arrepentirte de todo lo que has hecho en tu vida pasada con los demás y de pronto vas a comenzar a descubrir que nunca hiciste nada bueno, que todas las acciones que hiciste fueron malas y a veces incluso terribles. Vas a querer realmente exterminarte a ti mismo. De pronto te vas a descubrir como malo hasta tal punto y de verdad es así. Pero, como principio, también aquí tenemos que decir que no hay nada más que Él. El hecho de que el Creador no se comportó con nosotros así, lo hizo de esa forma hasta este momento. Pero ahora, en este momento, en el cual me encuentro aquí ahora, yo ya tengo que actuar de una manera diferente, porque ahora me dieron la posibilidad de conocer de cómo me puedo dirigir correctamente a través del mundo que me rodea hacia el Creador, y por eso ahora todo tiene que ser diferente. Leamos. La realidad demuestra claramente que un individuo no tiene derecho a existir si se aísla de la sociedad que le serviría y satisfaría sus necesidades. De esto sigue que el hombre fue inicialmente creado para vivir dentro de una sociedad. Cada individuo es como un pequeño engranaje dentro de un mecanismo. Ningún engranaje individual tiene libertad de movimiento. Dr. Leitman, es decir, a nuestro alrededor se creó un mundo enorme y este mundo está conectado completamente. No hay en él ningún elemento libre, nada. Es decir, la persona nunca puede ser libre, incluso si se lleva a sí mismo al extremo del mundo y nadie va a estar a su lado. Incluso en eso tampoco es libre, sino que está conectado completamente de forma absoluta con los demás. Pero debe entender que también en una situación así, que de forma física, digamos, se encuentra desconectado absolutamente, tiene una conexión absoluta con todos sus engranajes internos y está conectado con millardos de personas del mundo, y vamos a descubrir esto algún día. Y preferible que sintamos o que tratemos de sentir esto todo el tiempo. No importa dónde, no importa dónde me encuentro, pero es preferible que yo sienta hasta cuánto estoy conectado con toda la humanidad, realmente toda la humanidad, porque no hay un estado así en el mundo en el cual me pueda sentir completamente libre. Digamos, estoy sentado en mi sillón viendo la televisión o mi fútbol con mi cerveza o algo más que hago y estoy solo y libre. O que estoy frente a la pantalla del computador y de inmediato voy a buscar, digamos, algo que me interesa o todo tipo de películas o clips, no importa qué. Pero no soy libre. A pesar de todo, estoy conectado desde un inicio como una pequeña partícula con toda la humanidad, a toda la humanidad. Y por eso si la persona siente eso, entonces en cada momento recibe señales, indicaciones que por una parte le da la impresión de que con esto nos ponen demasiadas cosas sobre nosotras en una vida terrible, todo el tiempo pensar en todos. Pero la verdad es que así comienzo a sentir
cómo me encuentro en una conexión con ellos y cómo ellos influyen en mí. Y busco a través de ellos una conexión directa con el Creador. Semyon Bala Sulam escribe que no hay derecho al individuo de existir si se aísla de la sociedad sin alguien que lo rodee, que lo sirva y lo satisfaga sus necesidades. Doctor Lightman, vemos que todas las personas que se desconectan de la sociedad, por supuesto que se mueve hacia su muerte, no se puede satisfacer como una persona moderna, está claro para todo. Y además, por otra parte, ¿para qué necesitamos esto? Porque si el sentido de la vida es que durante esta vida llegue a la conexión con el Creador, salir hacia esa fuerza superior que está detrás de cada uno de nosotros y que nos domina, eso es lo más importante, descubrir esa fuerza. Y entonces ya estamos en un contacto con lo eterno, nos elevamos al nivel de la eternidad. Y entonces lo que alcanzamos durante esta vida, ese mismo contacto con el Creador, esa conexión, eso es lo que nos da un sostén para esa nueva forma de vida. Eso es lo que tenemos que hacer y por eso tenemos que salir a ese grado lo más rápidamente posible. Y aquí el grupo es el elemento principal que puede apoyarte en hacer algo, en apoyarte en esto, para que tú de esta manera comiences a alcanzar al Creador, lo que se llama. Eso depende de ti. Ok, vamos a Tbilisi. Una pregunta a Tbilisi. Diga, por favor, ¿el bien y el mal existen hasta en ese entonces en que yo reciba todo del Creador? Doctor Lightman, ¿cierto? Y entonces todo se transforma en el bien absoluto. Ekaterinburg. Shalom. En la sabiduría de la Kabbalah se dice que llegamos el amor al Creador a través del amor a los amigos, es decir, trabajamos con los amigos en un método especial que fue desarrollado especialmente y sabemos más o menos lo que hacer y poco a poco vamos cambiando la intención en nuestro trabajo con los amigos, pero cuando salimos de la sociedad, a pesar de que estamos conectados con ellos en pensamiento, pero que trabajamos en este mundo, familia, el conocimiento, los trabajos, etcétera. Entonces, ¿cómo debemos trabajar con el mundo cuando entendemos que ellos trabajan solamente para recibir para sí mismos? ¿Cómo justificarlos y cómo aceptarlos correctamente y cómo ir a través de ellos hacia la conexión con el Creador? Doctor Lightman, justificarlos es fácil, de una forma simple, porque tal como ellos actúan, no es el Creador el que actúa a través de ellos y por eso no tengo ninguna queja hacia ellos, incluso si se comportan de una forma violenta o hacia mí o sin conciencia, no tengo ninguna queja hacia ellos. ¿Para qué y por qué? Si el Creador así los maneja, no tengo ninguna pregunta hacia esto. Todas las preguntas que tengo son hacia ti, querido, porque tú ya escuchas de eso, tú ya sabes de esto, de cómo dirigirte a ti mismo, hacia los amigos, hacia el Creador. Es posible preguntarte a ti qué es lo que tú haces. Y hacia las personas que no saben de esto nada, no tengo con ellos ningún problema. La naturaleza los maneja todo el tiempo, los lleva a través de todo tipo de cambios en la vida y eso es todo lo que pasa con ellos. Vamos a preguntar a Krasnoyarsk. Buenos días, amigos. Gracias por la difusión increíble de esta maravillosa sabiduría de la corrección. La sociedad y cada persona necesita tanto esto. Y mi pregunta es, hay personas que hacen el mal y hay grandes malvados como Hitler, Stalin, y hay una sensación de que detrás de ellos hay una fuerza
digamos, el creador, entre comillas, y esas personas pierden esta fuerza. La pregunta es por qué pierden esta fuerza y si ellos reciben un premio a la conexión con esta fuerza a pesar de que hicieron malas acciones. Doctor Lightman, tal como hablamos ahora, dijimos ahora, la persona en sí misma, si no lo llevan a la conexión con el Creador, está manejado a través de la fuerza superior, en especial personalidades grandes como positivas o negativas como Hitler o Stalin, o positivas como... El tema es que, ¿cómo decirlo? Aquí no hay ningún dominio de la persona sobre sí mismo en el tema. Si vemos desde un punto absoluto, excepto de la persona que recibe el contacto con el Creador, o al menos una dirección hacia esta conexión, como hoy día hablamos entre nosotros. El resto de las personas son es el ego, el animal que hay en ellos, es el que habla en ellos, y por eso no somos capaces de exigir de ellos nada. ¿Cómo una persona sabe cómo tiene que comportarse? ¿Cómo la fuerza superior y la providencia superior maneja y domina en él? ¿Por qué él tiene que decir esto o algo diferente? Esa persona no sabe nada de esto. Por eso hay que relacionarse con las personas. Hay que limitarlos en el mal que puedan traer al mundo, pero de forma general exigir de ellos o culparlos no podemos. Tenemos que contarles lo más rápidamente posible y también mostrarles cómo descubrir la verdadera fuerza de la naturaleza que nos maneja y nos domina para que precisamente para que lo descubramos a esta fuerza. Y diferente no nos podemos comportar. Ese mismo Hitler o Stalin, no importa quién. Yo entiendo que en el grado de a nivel terrenal tú puedes odiarlos o estás dispuesto a exterminarlos y no puedes desearle nada bueno a ellos. Eso es correcto, pero por otra parte debes entender que la persona está sometido, no hay en él ninguna fuerza excepto las fuerzas que el Creador le envía o que mete dentro de él, porque no actúan otro tipo de fuerzas. La persona es una creación del Creador, solamente digamos, recibe solamente si paralelamente a lo que recibe del Creador, recibe el método de la corrección de esas mismas cualidades terribles que el Creador puso dentro de sí mismo, dentro de él, y que la persona recibe la posibilidad de corregirse, entonces ya puedes preguntarle a esa persona qué hiciste con lo que recibiste, con el método de la corrección, si lo recibiste o no. Si lo recibiste, entonces lo llevas a cabo de la forma correcta y de esas mismas condiciones que te dieron. Y si no te dieron esas condiciones para la corrección, entonces, ¿cómo puedes dirigirte a él y exigir de él algo? Es decir, cuando hablamos desde el punto de vista de la sabiduría de la Kabbalah, tenemos que relacionarnos completamente diferente hacia el mundo. Debemos mirar a las personas como criaturas, creación del Creador, que tenemos esas cualidades iniciales que no hemos elegido. No nacimos donde nacer, cómo ser educados, etcétera. A lo mejor hubiera elegido nacer y criarme en una familia diferente, en un país diferente, en una sociedad o incluso en una época diferente. Nadie elige esto. Entonces, ¿por qué después de esto tenemos que llegar a él con quejas o exigencias de por qué actúas así? Digamos, yo actúo así porque crecí de esta manera y así se desarrollaron en mí las cualidades que el Creador puso en mí y nada más.
Entonces, ¿qué derecho puedes tener tú para exigir de mí algo diferente? No es algo natural. Por eso la Kabbalah nos dirige hacia una percepción diferente de la realidad, hacia la percepción correcta, tal percepción que no tenemos cuando no tenemos ninguna queja en realidad hacia nadie, solamente hacia mí mismo. ¿Tú quieres corregir el mundo? Entonces dirígete hacia el Creador y a través de él trata, exige, pide, actúa hacia la corrección del mundo. Ok, acá continuamos con el texto. Y si hay algún tipo de corrupción en el mecanismo, es según la tarea que está asignada. ¿Qué se quiere decir que se corrompe una parte del mecanismo? Doctor Lightman, corromper es que uno de nosotros hace alguna acción que no sea, digamos, un daño a la sociedad o a la naturaleza, no importa qué. Y hasta ese entonces tenemos que sentir toda la naturaleza. Digamos, ahora no lo podemos decir. Digamos, digamos, yo hice algún tipo de destrucción o hice algo, una planta que rompí una planta en el jardín y con eso produjo algún tipo de destrucción de la naturaleza. Entonces me pueden preguntar por qué hice así o yo me puedo preguntar a mí mismo por qué hice esto. Es decir, cada uno de nosotros tiene que sentir qué beneficio o daño trae a la sociedad que lo rodea, al universo, a los mundos. Poco a poco comienza a desarrollarse esto en la persona. Entonces, cuando comenzamos a sentir el mundo que nos rodea y cómo en relación con él, entonces hasta ese entonces la persona sube por encima de la sensación de la vida o muerte física y comienza a formarse en él la sensación de la vida eterna y superior. Y hasta ese entonces la vida natural o animal de él no representan un gran valor para él, sino que comienza a elevarse por encima de esta vida, no se sienta existiendo solamente en este mundo o en esta vida. Y entonces, por supuesto que tenemos que salir a ese grado, y eso es también lo que la sabiduría de la Kabbalah nos exige, una relación muy seria hacia toda la realidad. Continuemos leyendo un poco. Está escrito de manera similar: el valor de cada individuo en la sociedad está determinada no por lo bueno que es en sí mismo, sino en la medida de su contribución a la sociedad como un todo. Y viceversa, no evaluamos el grado del mal de cada individuo. En cambio, estimamos el daño que causa a su sociedad. Resulta claro que como medida que el que trae el bien a la sociedad trae el bien porque no hay un valor mejor que la medida de esas partes que se suman en esto. Doctor Lightman, es el cálculo que todo el tiempo pasa, es un cálculo muy real y fijo, pasa todo el tiempo. Digamos, yo veo frente a mí un sistema completo e integral de todo el mundo, no solamente de nuestro mundo, sino de todos los mundos, que son en total 5. Y veo todo este sistema y lo siento, como estoy cerrado dentro de esto, hacia toda la humanidad, como una cantidad infinita de dientes, de ruedas dentadas que están conectadas, y yo no tengo ninguna medida de libertad de poder girar en un sentido u otro, nada. Es un mecanismo de ruedas dentadas tal, digamos, como una esfera, que puedo girar así o hacia otra dirección o en todo tipo de direcciones o girar. Pero estoy conectado con el resto de las otras esferas con dientes y mecanismo, y yo los influyo sobre su estado y sobre su giro, y ellos influyen en mí sobre mi estado. Ese es el mundo.
Es decir, la naturaleza es completa, plena, conectada de forma absoluta y no hay ninguna posibilidad, no tenemos ninguna posibilidad de hacer algo en contra de la naturaleza. Semyon, ¿cuál es mi individualidad? Sasha, sí, esa es mi pregunta. Esta ley de desarrollo de inclusión en este sistema, ¿en qué puede ser mi buena acción o mala acción o que no tengo ninguna función en esto? Doctor Leitman, precisamente hay. Ahora, cuando siento que estoy conectado con todo este mecanismo, ¿cómo puedo moverme por el bien de este mecanismo, de esta máquina? Digamos, yo por mí mismo ya no tengo un valor, sino fuera, excepto de ser la fuente del bien o del mal hacia toda esta máquina, como cualquier célula en nuestro cuerpo que no existe por sí misma, sino por sostener la función de todo el cuerpo. Pregunta, ¿cómo incluirnos correctamente en este sistema? Doctor Leitman, para eso tenemos que sentir todas las células que nos rodean y al Creador que las llena con la fuerza de vida. Tal como en el cuerpo, que existe un espíritu que da vida al cuerpo. Entonces debemos sentir todas las células del cuerpo y ese mismo espíritu de vida que las llena. Y en relación a esto, por su bien, por el bien del cuerpo y por el bien de este Ruach, se debe trabajar. Es decir, hay que pasar del amor al prójimo al amor al Creador. Sasha, entonces primero sentir a los demás, tal como conectarme con ellos. Doctor Leitman, sí, actuar con ellos. Sasha, ¿en qué cualidades junto con ellos desarrollar cualidades que no tengo? Doctor Leitman, no tienes, pero se van a desarrollar en ti. Vas a comenzar a sentir cómo te conectas con ellos, cómo ustedes en esa conexión recíproca pueden llevar a todo el cuerpo a la forma de existencia correcta. Sasha, entonces hay que comenzar a sentir comenzar a sentirlos correctamente, esa cualidad que nos llena. Doctor Leitman, eso no es problema, eso se va a descubrir. Solamente comienza a pensar en esa dirección y vas a entender que es real. Semyon, hay preguntas de Sochi. Doctor Leitman, no veo. Sochi, ahí están. Hola. Una pregunta de Sochi. Cuando usted habló de Hitler y de Stalin, hubo una pregunta. ¿Nos escuchan? Los cabalistas escriben que el corazón de los ministros está en las manos del Creador. ¿Qué quiere decir? ¿Que no tienen ninguna libertad de elección? El corazón de los ministros y de los reyes. Doctor Leitman, los ministros y los reyes no tienen una libertad de elección, digamos, porque ellos dominan porque a través de ellos el Creador domina al resto de las personas. Por eso, en la misma medida que ellos de verdad dominan, y vamos a aprender qué quiere decir dominar o reinar, si es un rey o si es algún tipo de gobernante o algún tipo de jefe de gobierno, etcétera. ¿A qué se le llama dominar? ¿Qué es esta función? Y cómo ellos transmiten el pensamiento de la creación a través de ello, a pesar de que no entienden, pero a través de ellos el Creador actúa de esa manera. Es decir, ellos son en realidad marionetas. ¿Quiénes son ellos? A lo mejor hay algunos que conoces o no. Vamos a aprender de esto, pero perdón, a pesar de todo, vamos a estudiar sobre esto. Es un sistema completamente separado, como el Creador a través de personalidades individuales que en realidad no son personalidades, sino que son marionetas, como el Creador a través de ellos nos domina. De verdad, la libertad de elección hay solamente la persona más simple, y hasta cuanto la persona esté más elevado según esa escalera jerárquica de la sociedad, así de esa misma manera tiene menos libertad de elección. Continuamos. Moldova. Moldova.
Almata también quiere preguntar. Ok, una pregunta de Moldova. Hola. Por favor, corríjame. No es que yo me vuelva loco, pero digamos, había una familia y la familia se separó, se desintegró. Entonces, con la intención de la intención de un cabalista es para que la familia te dé un apoyo, un equilibrio, calma a la persona, lo ayuda a sostener los deseos o cuidar. Ahora, yo no tengo familia. El mundo físico toma importancia. De pronto tengo cálculos más serios en relación a esto. Y por otra parte también mis deseos animales. Digamos, yo quiero también formar una familia y tengo, digamos, hay un triángulo en el cual no consigo liberarme de esto. ¿Qué puedo hacer? Doctor Leitman, ¿te gusta la Kabbalah? ¿Te gusta la...? Yo te entiendo, pero tú debes llevarte a un centro, debes llevarte al centro de este triángulo y relacionarte con todo como una expresión del Creador. Ya hablamos sobre esto hoy día. En un caso así, vas a equivocarte menos. Vas a comenzar a actuar de una forma directa, equilibrada, con una mejor relación hacia los demás. No vas a exigir de la vida o de los demás demasiado, y entonces vas a tener éxito en todo. No solamente te estoy calmando, sino que te digo que debes tener una relación equilibrada con el mundo. Y cuando la persona tiene una relación así, generalmente la persona lo consigue de una forma óptima. Que tengas éxito. Plovdiv. Hola, una pregunta de un amigo. Cuando la persona comienza a estudiar Kabbalah, entiende y relaciona el mal con el Creador y siente del sufrimiento, pero aún continúa en el camino. Doctor Leitman, es la meta de la creación que lo atrae todo el tiempo. La persona tiene que saber para qué existe, porque si no la vida no tiene ningún sentido. Semyon, hay muchas preguntas. Pregunta de Julia. ¿Cómo fuera de la sensación de que todos... ¿Cómo puedo hacer de que todos me deben? ¿Yo cómo puedo hacer para sentir que yo debo a los demás? Doctor Leitman, ¿qué es lo que debo a los demás? Tú debes a los demás todo. Tu buena relación. Semyon. Y entonces todas estas líneas, todos estos mecanismos de ruedas dentadas van a girar correctamente. Sí. Pregunta de Krasnoyarsk. Buenas tardes. Por favor, diga, usted habló del espíritu que hay en el cuerpo. ¿Qué es este espíritu del cuerpo? Si usted puede explicar un poco sobre esto. Doctor Leitman, es la fuerza general que conecta entre todos juntos, que nos da vida y existencia eterna. Necesitamos salir de una existencia individual, de la sensación de la vida particular nuestra, que realmente termina junto con el cuerpo, a una existencia general que se siente entre nosotros, que fluye entre nosotros, como un cuerpo, como una célula, digamos, que muere. Y durante el día ya tenemos miles o millones de células que mueren, que caen de nuestro cuerpo. Y en lugar de esto llegan otras células nuevas, nacen células nuevas. Entonces, en el cuerpo general de toda la humanidad, cuando morimos, nos hacemos similar a esa misma célula del cuerpo que muere y que cae del cuerpo. Y para que no muramos, es decir, para que no desaparezcamos completamente en nuestra vida física, para eso debemos conectarnos con la vida general del cuerpo.
y es decir, a través de nuestra conexión entre nosotros, a través de esa conexión general nuestra al Creador. Y en esto se ocupa la sabiduría de la Kabbalah. ¿Eso es? Ahí se escucha. Me gustaría preguntar sobre las Sefirot. ¿Sefirot son nuestro mundo? Doctor Leitman, Sefirot no son nuestro mundo. Nuestro mundo es lo que tú ves en tus sentidos y nada más que esto. Pregunta de Nikolaev. Buenas tardes. Diga, por favor, ¿cómo el Creador elige quién va a transformar en Hitler y quién se va a transformar en Baal HaSulam? Doctor Leitman, querido, eso está anotado en el ADN, en las células, en las raíces espirituales, y por parte del fluir general, como todos están, tanto Baal HaSulam como Hitler, están en marcha del Creador hacia el resto de la humanidad, entonces no podemos decir nada, ni en una cosa ni en otra. Hablamos solamente de las acciones del Creador. No hay que poner énfasis en las personas o en personalidades. En realidad, nada depende de las personas excepto de su aporte personal. Y si es una personalidad especial, digamos, alguien conocido, que los demás, digamos que las otras células del alma general dependen de él, entonces simplemente está llevando a cabo su función. Vamos a otra pregunta de Tbilisi. Otra pregunta. Diga, por favor, los resultados de las acciones mías, buenas o malas, dependen solamente de la intención. Doctor Leitman, no solamente de la intención, sino de la acción en sí. Gracias. Tú no puedes solamente con la intención, digamos, acostarte en la cama todo el día y pensar que estás haciendo un trabajo. En nuestro mundo debemos actuar. Tú no puedes con la intención dormir y al mismo tiempo estar en la clase, o digamos dormir con la intención de estar en la clase. Tú debes actuar. Solamente la acción habla sobre la intención que tuviste. Pregunta de Katerinburg. Una pregunta de Facebook. Dicen que todo lo que pasa en la vida es lo que percibimos en nuestros sentidos. ¿Y cómo podemos cambiar lo que percibimos en nuestros sentidos? Doctor Leitman, podemos cambiarlo solamente a través de nuestra relación hacia nosotros y hacia el mundo, es decir, hacia el Creador. Solamente entonces vas a comenzar a percibirte de una manera diferente. Tengo una pregunta diferente, una pregunta de por qué el Creador creó tantas religiones y Él es uno. ¿Por qué Él hizo tantas religiones? Doctor Leitman, hay muchas religiones y creencias y filosofías precisamente para que la persona los cree y así encuentre para sí mismo un camino correcto hacia el Creador. Precisamente de la multiplicidad que hay de esta aclaración, de estos caminos, nos transformamos en complejos, diría. Soshi, de nuevo. Hola, Rab. Los eventos que le pasan a la persona, eventos negativos, simplemente tengo que empequeñecer la importancia de esto. O que cada día bajar la importancia de mí mismo. No entendí la pregunta, lo siento. Doctor Leitman, no hay que preocuparse de destruirte a ti mismo para nada. Al contrario, debes pensar como de tú mismo como algo fuerte y grande que puedes actuar en el mundo de una forma positiva y no
no bajar o disminuir tu influencia, no hay que hacer esto. La pregunta, el amigo. Pero hay todo tipo de eventos, digamos, cosas que pasan con la policía o con cosas así. Yo tengo que ver detrás de esto al creador y agrandar la importancia del creador, y entonces la importancia de la policía y de los impuestos va a bajar. Doctor Leitman, tú tienes que relacionarte con todo de una manera equilibrada. En todo está la influencia del creador hacia ti. ¿Qué importa? O que tú juegas con tu hijo, o que tú estás en una investigación con la policía. ¿Qué importa? Todo el tiempo estás en un contacto con el creador. Pregunta, ¿por qué, doctor Leitman dice, por qué tu vecino se ríe? Por lo visto, ¿sabe cómo se hace esto? No, de verdad, traten. Cuando ustedes tratan de entrar en una conexión, en un contacto con el creador, eso es lo que les va a ayudar. Tienen que tener éxito en esto. Traten. Y la próxima vez vamos a discutir sobre problemas que salgan, y así de esta manera vamos a avanzar. Pregunta de Ekaterimburgo. Bala Sulam escribe que toda la humanidad y toda la naturaleza en la cual existimos como una máquina única en la cual cada diente, actúa sobre cada diente, el mecanismo actúa a los demás. Y la meta de la sabiduría de la Kabbalah es llevar a todo a un equilibrio. Doctor Leitman, imagínate miles de ruedas dentadas que todas juntas giran en un unísono, en una dirección u otra, y al mismo tiempo, en el mismo segundo, al mismo momento. Y de esta manera se crea una fuerza tal que está por encima de ellos, porque ellas no solo es que se mueven una a la otra, sino que cada una se mueve junto a los demás, y entonces aparece entre ellas la sensación del creador, lo que está afuera. Pregunta. Entonces, de esto quiero preguntar. Las naciones del mundo llegan a un estado en el que de otorgar para recibir, y las personas con el punto en el corazón trabajan con la intención. Entonces, mi pregunta es, el pueblo de Israel es para todas las naciones del mundo, es el que da la dirección general cuando cambia la intención, cuando hay un clic, y si es así, ¿cuándo pasa este clic? Es decir, ¿cuándo ocurre ese paso del Maxón, cuando el pueblo de Israel comienza a girar a todos en una dirección? Doctor Leitman, eso aún no está en nuestra época. Nosotros esperamos que próximamente seamos capaces de hacer esto, que todos aquellos que están dirigidos en nuestro mundo hacia el Creador, hacia adelante, y achar que Él, lleguen a un estado en que comiencen a sentirse el uno al otro, y que comiencen a buscar precisamente al Creador y la conexión y la comunicación correcta entre sí, y entonces vamos a tener éxito en esto, y entonces todo el mundo va a sentir este movimiento armónico y recíproco juntos, y también se va a conectar con esto y se va a mover de esta manera, va a girar de esta manera, y esto va a llevarnos a una sensación diferente, la sensación de la fuerza que está fuera de este mecanismo, al grado del Creador. A eso se le llama elevarse al mundo superior. La llave de subir es el ama a tu prójimo como a ti mismo. Pregunta, ¿este proceso comienza de elevando el man general? Doctor Leitman, no. Este proceso comienza de un anhelo individual, personal, hacia ese estado. Si nosotros comenzamos a hacer esto, entonces rápidamente vamos a comenzar a estar en una conexión entre nosotros, en una reciprocidad, y en esto vamos a comenzar a sentir el contacto en el cual nos encontramos, y esta reciprocidad comienza a elevarnos. Comenzamos a sentir que el Creador está detrás de nosotros, y ya vamos a comenzar a entrar dentro de sentirlo a Él. Estoy muy contento de que hoy día pudimos hablar de un tema así, que no esperamos hablar de esto, y yo realmente veo que están preparados para esto.
Gracias a todos que me ayudaron a expresar esto. Estoy muy contento. Y por ahora tenemos que terminar. Y nos vemos en el Congreso de Moldova. Les pido, por favor, que no se arrepientan de no asistir. Hasta la próxima.